libro de Nahum dice que Dios no se vengará de sus enemigos 2 veces. No, Él es una vez. Y todavía a medias. Porque dijo David, yo sé que Dios se va a arrepentir a mitad del juicio al ver la muerte de y cabal, y viendo Dios a su pueblo tuvo misericordia y detuvo el juicio. Miren, hermanos amados, ¿no será que por alguna causa hay una parte tuya que no se alegra? Que tú creías que era formando una familia, ya la formaste y sigues con ese faltante, y si fue el guaro, la droga, los viajes, la vanidad, lo que haya sido. David entregó los 7 que le pidió y fue libre. Mire lo que dice el versículo 14. Y sepultaron los huesos de Saúl, de su hijo Jonatán, e hicieron todo lo que el rey había hecho. Miren, ovejitas. Mire pues, la mamá de los patojos tenía los cuerpos ya podredundos y espantaba los buitres y árboles de animales de rapiña. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Para qué tiene usted todavía el cuerpo muerto de las cosas que le pasaron cuando eran niña o niño? Es que esa mi tía me despreció y por eso la detesto, diría Paquita, la del barrio. Mire pues, la tía ya ni se acuerda y usted amargada, porque tiene el cuerpo todavía inflado, no, hombre, entiérrelo. A Saúl y a Jonatán lo tenían expuestos los enemigos para decir, miren, matamos al rey de Israel. Mentira. Dios fue el que lo entregó. Si a Dios no le matan a uno de sus hijos, si él no quita su mano, ¿cómo? Usted es la niña de los ojos de Jehová, hermano. ¿Cómo lo van a tocar? Repita, caerán 1000 y 10,000, mas a mí no llegará. Dígalo con convicción, no llegará, no llegará. Mire pues, entregó los 7, o sea que el tiempo de tu costaleo, de tu zaranda, está llegando al final. Recíbalo. De esos días en que lo que hacía no le salía, hermano. Si ponía un circo para hacer dinero, le crecían los enanos, hermano. Que no salen las cosas. Pero se llega el tiempo en que las cosas cambian. Pero hay que aprender a humillarnos. Tenemos que aprender a decir, Señor, la vida es muy corta para que yo me la pase peleando, amargado, amargando. No, Señor, ya no más. Yo me quiero dar a la tarea de ser feliz, de ayudar a otros, de poderle decir, mire, usted está bajo maldición. ¿Cómo así? Sí, porque no ha perdonado a sus papaitos, y este santo libro dice, honrarás padre y madre. Aquí no dice honrarás al buen padre, honrarás a la madre. Eso es fácil, hermano. Como que Ivanka Trump, una de mi prima que yo tengo, no honre a su papá. ¿Cómo no lo honre? Si es milloneta. Pero honrar al papá que tal vez te violó, que te echó de la casa, al hermano, que te maldijo,